hay preocupación en este sector debido a la aplicación, a la puesta en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Canadá. Este sector tendría algunas dificultades debido precisamente a esta negociación comercial. ¿Cómo está, Paul? Buenas tardes, bienvenido. Le saludamos Washington Yepes, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Cuáles son los reparos que ustedes tienen respecto al acuerdo de libre comercio con Canadá? ¿Por qué el sector porcicultor resultaría muy afectado? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, un saludo cordial a ustedes y a todos los oyentes. En realidad, digamos, el acuerdo que se está firmando en los próximos meses entre Ecuador y Canadá es un acuerdo, un tratado de libre comercio. Y en efecto, en este tipo de acuerdos yo creo que hay grandes posibilidades para el país y para los productos ecuatorianos de llegar a este mercado tan importante como el canadiense. Sin embargo, así como hay esa posibilidad positiva, hay también efectos negativos de este tratado, y es el hecho de que Canadá es uno de los más grandes exportadores de carne de cerdo del mundo. De hecho, es el cuarto exportador más grande del mundo. Y ellos han mostrado ya interés de colocar su producto acá en el Ecuador. Entonces, la preocupación nuestra ante esta amenaza es que en esta negociación, si bien es cierto que es positivo para el país el ingreso de divisas, la inversión extranjera a través de la minería, también no es menos cierto que sectores como el nuestro, que hemos venido posicionándonos desde hace décadas y generando fuentes de trabajo y producción interna, nos veríamos amenazados por la fortaleza de estos productores que podrían ingresar acá indiscriminadamente. Pero no se conversó previamente a la firma del acuerdo respecto de estas situaciones que se podrían tornar críticas, porque el acuerdo está por firmarse. El acuerdo está en plena negociación, vamos creo que tercera o cuarta ronda de negociación. Ya Canadá y Ecuador está sacando y poniendo sobre la mesa los productos sobre los cuales se tienen que llegar a estos acuerdos, y por eso es nuestra preocupación. Aún no se llega a definir qué productos en el sector, pero hay el interés fundamental de Canadá de ingresar acá con la carne de cerdo. Ahora, uno diría, pero ¿cuál es la preocupación? El tema es que nosotros como país producimos el 100% de la carne de cerdo que se demanda en el Ecuador. 220,000 toneladas producimos aquí en el país. Eso significa que más o menos cada ecuatoriano consume 12 kilos per cápita de carne de cerdo, siendo la segunda fuente de proteína después del pollo. En promedio, el ecuatoriano consume 30 kilos de pollo al año, 12 kilos de carne de cerdo y 8 kilos de carne de res. Entonces somos la segunda fuente de proteína. Y si uno ve la parte, digamos, gastronómica del Ecuador, uno encuentra que productos como la fritada, como el hornado, como un sándwich de pernil, en el austro del país una cecina, una cascarita, una chuleta, son productos tradicionales, son típicos, productos de primera necesidad. ¿Cuánto significaría una caída de cuánto representaría ya la puesta en vigencia del TLC con Canadá para el sector porcicultor? ¿Tienen ya una estimación de cuánto se vería afectado? Si es que esta apertura de mercados es indiscriminada y no se guarda el pedido que nosotros estamos haciendo de excluirnos de la negociación con Canadá, porque no somos dos productores similares que podríamos competir en igualdad de condiciones. Depende de lo que el gobierno al final ceda con Canadá para saber cuál es en realidad el efecto. Por eso es que nuestra posición, a pesar que creemos mucho en la inversión extranjera, en el ingreso de divisas al país para fortalecer nuestro sistema de dolarización, también creemos que hay sectores ultra sensibles como el nuestro que deben ser considerados en esa sensibilidad, porque mañana lo que vamos a lograr con el ingreso indiscriminado de carne de Canadá, es que tengamos que cerrar las puertas de nuestros sistemas de producción, dedicarnos a importar carne e irnos todos a la casa. ¿Cuántos empleos están en juego? 160,000 personas se dedican a la porcicultura en el Ecuador, principalmente en los sectores rurales del país. En todas las provincias. Hay provincias que destacan un poco más tradicionalmente en la producción de carne de cerdo, como Santo Domingo de los Áchilas, como El Oro, como Santa Elena, pero prácticamente tenemos producción en todas las provincias y lo más importante, consumo en todas las provincias.
Hay provincias tan tradicionales como la provincia de Imbabura, en donde uno va recorriendo la Panamericana y encuentra puestos de fritada, y es tan tradicional, Atuntaqui, Cotacachi, San Pablo, en todo lado. Entonces es un producto en realidad. ¿Y ustedes confían en los voceros del régimen que están negociando los términos del acuerdo? Porque allí es la clave, pues, es la clave. Así es. ¿Saben quiénes son? Hemos transmitido nuestra posición a los principales niveles de las autoridades, tanto de los ministerios como con el equipo negociador, hemos transmitido. Están en plena fase de negociación, por eso es que nosotros queremos hacer la alerta de esta preocupación que tenemos, porque podría a la final utilizarse el sector porcino como moneda de cambio de otros sectores también importantes. Qué bueno que nuestro sector de flores, por ejemplo, llegue a estos mercados, atún, frutas exóticas, etcétera, es muy importante, pero no podemos descuidar otros mercados como el nuestro, que nos hemos tardado más de 20 años en llegar a posicionarnos como estamos al momento. Ustedes recordarán antes los mitos que había sobre el consumo de carne de cerdo. Tanto mito que la carne de cerdo es dañina, que es incolorosa, que es grasosa, etcétera. Pero hoy por hoy todos esos mitos han sido derribados, y hoy por hoy el ama de casa y el consumidor va a cualquier puesto de abastecimiento, llámese supermercado, llámese hipermercado, puesto de barrio, y encuentra carne sana, carne blanca, carne rica como la carne de cerdo. Si no, no hubiésemos llegado a un consumo per cápita de 12 kilos por año. Entonces, es esa la situación. ¿Cuántos millones de dólares genera el sector porcicultor en el país y aporta a la economía? Nosotros somos, digamos, parte del Producto Interno Agropecuario y estamos produciendo alrededor de $1,000 millones al año a ese sector. 160,000 empleos directos que dependen de esto, y formamos parte de la cadena agroalimentaria donde se encuentra también el maíz. Representamos nosotros el consumo de la tercera parte del maíz que se produce en el Ecuador. Mientras no encontremos una posibilidad de tener una materia prima más barata para nuestra carne, seguiremos siendo caros. Actualmente la carne de cerdo es 30%, 40% más cara en el Ecuador que en los países vecinos. ¿Por qué? Entonces ¿Por qué tenemos esa diferencia? Es porque nuestro maíz es muy caro. Tenaz. Nosotros pagamos este momento $19-20 el quintal, mientras el precio internacional está entre $11-12. Entonces, mientras no solucionemos ese tipo de coyunturas, seguiremos siendo un país caro, seguiremos siendo un país que no puede ser competitivo ante estos otros países que son tan grandes, y seguiremos teniendo que pedir que se nos excluya de cualquier tratado de libre comercio porque no negociamos en igualdad de condiciones. Solo por ponerles un dato, Canadá exporta su carne de cerdo con un valor FOB de 1.78 el kilo. Nuestro costo de producción llega a $3 el kilo. El doble. Es casi el doble. Solo el de producción, y decir, con la venta al público ya. El venta al público estamos llegando a $4 el kilo, $2 la libra de carne de cerdo. Entonces, somos un país caro, somos un país costoso, y no por falta de productividad o eficiencia. No, estamos con niveles de eficiencia al primer nivel del mundo, porque nuestra mano de obra es totalmente tecnificada. Pero lamentablemente el acceso a materias primas costosas... ¿Y existiría el peligro de que alguien diga, bueno, pues si es tan caro producir carne de cerdo en el Ecuador, más nos convendría en términos alimenticios es importar esa carne, porque va a ser mucho más barata? Definitivo. Ahí se pone complicada la situación para ustedes como sector. Así es, y como cadena, claro. Porque digamos, el maíz, no tendríamos para quién producir maíz, porque no sería absorbido, alimento balanceado, no habría una hecatombe también en la cadena, y al final el tema de los productores. Entonces es un asunto de cadena, es un asunto de sector productivo, claro. Porque nosotros formamos parte de la seguridad alimentaria del país. Si no, dediquémonos todos a importar lo que encontremos más barato en el mundo y dejemos de producir acá. Para llegar a estos niveles, nosotros hemos tenido que invertir muchos años
¿no? Digo, más de 2 décadas, inversiones importantes, recursos importantes y trabajo de toda la gente, tratando de desmitificar, incrementar el consumo de la carne de cerdo para llegar a estos niveles. Entonces, lo que pedimos es que seamos considerados, que se considere nuestro punto de vista, que se evalúe perfectamente bien antes de tomar una decisión y que no salgamos afectados, porque detrás de nosotros hay un grupo de gente muy importante, principalmente de la ruralidad. Y como digo, producto de primera necesidad, carne blanca, carne sana, una golosina para nosotros, que cada día está dejando de estar en los platos de fin de semana y formando parte de la dieta diaria de los ecuatorianos. Paul, esperamos que les escuchen las autoridades, ojalá les escuchen, porque esa negociación del Tratado de Libre Comercio con Canadá ha sido absolutamente discreta, digamos que cierta reservada, sí, oscura, entonces no sabemos, ojalá y las autoridades les escuchen esos planteamientos. Pero yo le quisiera preguntar también, como a todos, el tema de la crisis eléctrica nos está afectando. En este caso, el sector porcicultor, ¿tienen ya un estimado de cómo les ha afectado, cuánto significa esto en términos de empleo y en términos de recursos económicos, la crisis eléctrica? ¿Cómo se están organizando para enfrentar y poder seguir produciendo la carne de cerdo pese a esta situación energética que tenemos ahora? Sí, definitivo. Somos también uno de los sectores golpeados en este tema. Imagínense que nosotros requerimos mantener una cadena de frío para llegar con el producto a los hogares ecuatorianos, pero tenemos que tener niveles de almacenamiento muy altos, que ya los equipos de generación propios no abastecen. Cortes de 8, 10, 12 horas, los equipos de generación se están dañando. No alcanzamos a mantener esos niveles. Entonces, viene una baja de producción, ¿verdad? Viene una baja de producción en todos los niveles, viene un nivel mínimo de inventarios para no tener sobrestocks y no tener problemas de pérdidas, y obviamente también el consumo del ama de casa se ha disminuido al mínimo. Claro, la demanda. Porque la gente, primero, no tiene recursos, el consumidor está empobrecido, ¿verdad? Y lo otro, ¿para qué compro lo que compraba normalmente cada semana o cada quincena si no tengo dónde guardar? ¿Cómo refrigerar? Entonces estoy viviendo al día. Pero bueno, nosotros apostamos todavía a que tengamos un mes de diciembre regularmente tranquilo, que ojalá nos lleguen días mejores para toda la comunidad, para todos los ecuatorianos. Ojalá San Pedro, que parece ser el único que tiene la llave no solo del cielo, sino también ahora la llave de las nubes, nos escuche un poco. Parecería ser que esa es una de las pocas soluciones más. ¿Cuánto se incrementa en un año normal, sin apagones? ¿Cuánto se incrementa la venta de carne de cerdo en diciembre, por ejemplo? Y sobre los apagones, ¿ya tienen ustedes, igual que otros sectores, el registro de personas que han perdido el empleo o todavía no han llegado a esos niveles en el sector porcicultor? Estamos sosteniendo los empleos de la gente a como dé lugar. Para nosotros es fundamental, son gente que ha trabajado con nosotros todo el año y estamos próximos a vivir una de las épocas más altas. Aproximadamente un 30-40% más de producción y de ventas se realiza en el mes de diciembre. Que no se consume solo pavo, sino... No, la pierna de cerdo es tradicional. Los lechones. Y normalmente la gente en una festividad como la Navidad consume el pavo y para fin de año consume una pierna de cerdo, un costillar, un chuletero, un lechón. Entonces, es un producto tradicional de las festividades. Entonces, nuestro incremento es 30-40%. No podemos desprendernos de nuestros equipos de trabajo en este momento. Tenemos que sostenerlos a como dé lugar. En la parte rural, por ejemplo, en la parte de producción pecuaria, tenemos que organizar nuestros horarios de trabajo, y esto significa pago de horas extras, porque no podemos simplemente decir, ¿sabe qué? Es una condición de caso fortuito, fuerza mayor, y modificamos los horarios. La gente tiene que trabajar en las noches, en las madrugadas, los sábados o los domingos, y eso ha significado para nosotros costos adicionales. ¿Tienen una estimación de cuánto ya afecta al sector este Aproximadamente tema? Entre un 7 y un 8% del total del costo de producción estamos siendo afectados. Y lamentablemente no podemos transmitirlo al precio, porque simplemente no venderíamos nada. Claro. Entonces tenemos que asumirlo nosotros. Pero en millones, en decenas de dólares, ¿tienen alguna estimación de cuánto le está costando? No hemos logrado todavía definir cuál es la afectación total.
Esperamos justamente que nos recuperemos en este mes de diciembre. Tenemos la expectativa positiva de que así sea y de que podamos salir adelante. Para finalizar, Paul, ¿qué sugerencia le hace usted al ama de casa, al consumidor que compra la carne de cerdo en estos momentos en que no tenemos cómo refrigerar? ¿Se puede cocinar el producto? ¿Dura un tiempo más su calidad? La recomendación fundamental es justamente lo que estamos haciendo en este momento, hacer sus compras con volúmenes razonables, no tener mayor inventario en casa, sino solamente lo necesario. La carne de cerdo en refrigeración, una semana tranquilamente tiene de duración. ¿En refrigeración continua? En refrigeración continua. Yo creo que 3-4 días tranquilamente tiene una duración, mucho más si es empacado, embandejado, podríamos extender un poquito más la duración. Y la carne de cerdo congelada, tranquilamente 60 días, es decir, ya podríamos ir, nosotros ahora que hay tanta promoción, podríamos ir adquiriendo nuestras piernas, nuestros brazos, nuestra costilla para diciembre y mantenerlo en congelación. ¿Cocinada cuánto le dura? Por ejemplo, le hablo porque hay familias en las que tienen 3 horas al día de energía eléctrica. Claro. ¿Cómo mantiene un alimento congelado? Si tiene solo 3 horas. ¿Puede cocinar cocinada la carne de cerdo? La carne cocinada, como cualquier alimento, 2-3 días puede tener una duración sana y no tiene ningún problema. En todo caso, digamos, sí, como sociedad estamos atravesando algunas dificultades, pero sí creo que llegarán días mejores para todos, y ese es el mensaje. Nada más que creo que es importante que las autoridades consideren el momento de evaluar estos tratados, sectores como el nuestro que somos ultrasensibles y que requerimos una atención especial.